Referencias, referencias y más referencias. Sabemos que el universo de Black Mirror esconde referencias incluso en los lugares menos esperados. Por eso hoy, después de haber visto la temporada 6, te cuento cuáles son las referencias que he podido encontrar. No sin antes mencionar que como ser humano que soy, o eso creo, quizá alguna que otra referencia haya pasado por alto. Así que les agradecería comentaran acá en el video cuáles son esas referencias que olvidé mencionar o que simplemente no las vi. Ahora sí, vamos a comenzar con el primer capítulo, Loch Henry. En este capítulo se nos menciona que el nombre del esposo de la mamá asesina es Kenny, al igual que el coprotagonista del episodio Cállate y Baila. Y hablando de coprotagonistas, tenemos esta imagen en la cual vemos en la laptop de Api stickers que hacen referencia al universo de Black Mirror. Tenemos un sticker que hace alusión a la empresa Talkersoft, la cual recordemos que se encuentra detrás de muchos de los más importantes avances tecnológicos presentados en la serie. También tenemos un sticker de Waldo, el símbolo del sistema Arcángel, y tenemos el clásico símbolo de Black Mirror que, si no me equivoco, vimos por primera vez en el episodio Oso Blanco. En este capítulo también hay una referencia compartida con el episodio John Saffold, el cual básicamente es una referencia a la producción de Streamberry sobre los años de Michael Callow en el poder, el cual recordemos es el protagonista del episodio Himno Nacional. Asimismo, en este capítulo tenemos una referencia a una de las historias que son presentadas en el episodio Museo Negro, referencia que no voy a decir textualmente porque no quiero que me bajen el video de YouTube. Solo diré que tiene que ver con la historia relacionada al placer y al dolor. Continuando con las referencias en Loch Henry, tenemos una en la cual un banner de noticias coloca en sus informaciones rápidas una noticia referente a Michael Smart y los perros policías robot, lo cual es una clara referencia al episodio Demonio 79 en donde Smart era un candidato por el Partido Conservador. Asimismo, también tenemos una referencia del mismo estilo a dos específicos episodios de Black Mirror. Uno de ellos es el momento Waldo y se menciona que Waldo ha ganado las elecciones en Italia. El otro es 15 millones de méritos y básicamente se menciona que el programa Hot Shot ha abierto sus audiciones en Sydney. Una que posiblemente era una referencia que al final no quedó en el programa, o mejor dicho quedó a medias en el programa y que más o menos he podido identificar, se encuentra en el lado derecho, en la columna derecha de uno de los medios digitales que está cubriendo la noticia de la mamá asesina. En este caso vemos que brevemente hay una especie de banner que menciona que la noticia es de televisión y se menciona el que muy posiblemente sea Streamberry, el servicio que en el universo de Black Mirror equivale a Netflix. También abajo vemos que dice 15, lo cual podría ser una referencia al episodio 15 millones de méritos, que en inglés se titula 15 Million Merits. Pero estas dos son referencias a medias, literalmente. Lo que sí no es una referencia a medias es que el medio Scottish Daily Mail menciona que de nuevo el ministro Michael Callow aparece en las noticias relacionado a un zoológico, algo que ya hemos visto bastante como referencia en los capítulos posteriores al estreno del capítulo Himno Nacional, el cual de hecho es de la primera temporada de Black Mirror, por lo que, como podrán haber imaginado, esta referencia ha aparecido bastante en todo lo que es el universo de Black Mirror. Otra referencia que encontramos en Loch Henry es a los robots policía, de nuevo en este caso aunque no relacionados a Michael Smart. Las últimas referencias del capítulo son quizá las más evidentes, como la referencia a el episodio San Junípero cuando se menciona el proyecto Junípero desde dentro, como uno de los documentales nominados. El otro de los documentales que estaba nominado y competía con Loch Henry, La verdad saldrá a la luz, se llama Heridas de la infancia, los de T-Play. Y recordemos que T-Play es una referencia a El Pueblo, porque precisamente así es como se llama, en donde transcurre el episodio Demonio 79. Y ya que hablamos de este capítulo, pasemos a sus referencias.
Una de las más evidentes que fue posible apreciar incluso desde que salió el tráiler es el símbolo de la decisión que vimos por primera vez en Bandersnatch, pero que también si lo analizamos de forma inversa es el mismo símbolo que vimos en Oso Negro y hemos visto muchísimo a lo largo de todo el universo de Black Mirror. También hay una referencia interesante en un periódico, el cual básicamente dice Mirror Sport y Daily Mirror, que podría ser una referencia directa de la serie hacia sí misma. También en la serie tenemos de nuevo este símbolo que apareció en Oso Blanco, pero que recordemos en Bandersnatch se nos dijo que hace referencia a un programa de control mental. En este caso no lo tenemos invertido como en el anterior, sino que sí se encuentra tal como está, pero con los colores de la bandera de Gran Bretaña. Y también tenemos lo que son los perros robots que tan característicos han sido desde que salieron en el episodio Metalhead. Por su parte vamos a pasar a lo que es una referencia un poco curiosa, pero sucede al final propiamente de este capítulo, y es que este símbolo de nuevo aparece en lo que son las vías del tren. No sé si esto fue al azar o con intención, pero yo vi la referencia y no quise dejarlo de lado. Finalmente podemos pasar a lo que es el episodio en el que más me costó encontrar referencias al universo de Black Mirror, Beyond the Sea. La única referencia que encontré en los primeros minutos es que el peluche que sostiene la mujer que está con el grupo hippie que va a destruir a la familia de uno de los astronautas se parece bastante al muñeco que sale en el episodio Oso Blanco. Asimismo, en el Boston Globe tenemos una referencia a el símbolo de decisión o de control mental, o como quieran verlo, tan característico de Black Mirror. Finalmente, en este capítulo he de mencionar que aunque casi no hay referencias a lo que es la serie, o su universo mejor dicho, sí que es cierto que hay referencias muy importantes a la ciencia ficción, como el libro El Hombre Ilustrado, el cual básicamente recopila 18 cuentos de ciencia ficción y terror que exploran la naturaleza del ser humano. Algo que no quise contar como referencia, pero que igualmente quiero mencionar y dejar a su criterio, es que he encontrado el símbolo tan característico de Black Mirror en las ventanas o puertas que tiene la casa. Sin embargo, no sé si esto fue con intención o simplemente se trata de una casualidad, por eso lo dejo a su interpretación. Vamos a continuar con el episodio Macy Day, en el cual hay dos referencias al episodio San Junípero. La primera es el Club Quagmire, el cual es mencionado por Kelly en dicho episodio, y la segunda es que el personaje interpretado por Ceci Betts, Boo, trabaja en una cafetería cuyo nombre es Yorkies. Finalmente, este capítulo hace referencia a El Mar de la Tranquilidad, serie que fue mencionada desde la temporada 1 de Black Mirror como una serie de ciencia ficción producida por HBO, algo que claramente terminaría por confirmar el episodio Johnny Saffron, con el cual vamos a finalizar este video sobre referencias. Con este episodio sucede algo similar a otras referencias que encontré al ver la temporada, prestando la atención a los detalles. Así que necesito de nuevo de su criterio como espectadores saber si estoy viendo cosas donde no las hay o en efecto es una referencia. En este caso me refiero al número de matrícula que tiene el carro que conduce la protagonista. Específicamente no sabría decir muy bien a qué se refieren las primeras tres letras, bueno, letras y números en este caso, pero a partir del 5 a JN podría decirse que es un juego de letras que hace referencia a San Junípero. ¿Qué? No sé si lo ven como yo, pero yo sí lo vi bastante claro. Estás trastornado. Otra referencia de la que no estoy seguro es de la marca del café que consume en el nivel ficticio 1 la protagonista, ya que pareciera que es el café Yorkies que vimos en el episodio Macy Day, pero de nuevo la imagen no es del todo clara y por más que la he pausado y he tratado de hacer zoom con mis ojos totalmente biológicos, no he tenido la capacidad suficiente para identificarlo. Lo que sí es una clara referencia a la serie es toda la plataforma de Streamberry, ya que se nos presenta la serie El Mar de la Tranquilidad, de nuevo como un western de HBO. De hecho, aunque específicamente ponen una imagen en el espacio, yo diría que la descripción consiste más con la aclamada serie de HBO de ciencia ficción Westworld, la cual es bastante querida acá en el canal. También tenemos una referencia a Hot Shot, tenemos una referencia a Bandersnatch y por supuesto a Loch Henry. Específicamente también podemos ver una especie de documental sobre Michael Smart,
tenemos la serie Space Fleet, que recordemos vimos en el episodio USS Callister. Tenemos una referencia a Jerome Davis, el cual también forma parte de lo que fue Bandersnatch. Y por último tenemos una referencia a un programa también creado para Netflix por Charlie Brooker, que son documentales falsos hechos con una especie de sátira o crítica, por así decirlo, que se titulan Muerte al 2020 y Muerte al 2021. En este caso tienen un nombre diferente, pero claramente podemos ver a una de las personas que sale en estos documentales. Asimismo, dentro de la plataforma también tenemos una referencia a un programa también creado para Netflix por Charlie Brooker, que básicamente se trata de un gato ladrón que tiene que tomar decisiones, es decir, es un programa interactivo al igual que Bandersnatch. Tenemos una referencia que ya habíamos mencionado en el episodio Los Henry, el cual es un documental sobre los años del primer ministro Michael Kellogg. También tenemos una referencia a lo que parece ser una serie sobre asesinatos de Victoria Spillane, la cual recordemos es la protagonista del episodio Oso Blanco. En Streamberry también podemos ver uno de los programas que aparece en el episodio 15 millones de méritos. Y para finalizar este aspecto del video tenemos lo que parece ser una referencia a el episodio Rachel, Jack and Ashley 2. Quizás se trate de alguna especie de serie o documental protagonizado por Ashley O. Ahora sí, dejando de lado la pantalla de inicio de Streamberry, podemos continuar con las referencias del episodio. En el celular de Mac podemos ver bastantes referencias a el universo de Black Mirror, empezando por una referencia a Smithering, la cual recordemos es una red social importante dentro del universo de Black Mirror y que básicamente fue uno de los pilares introducidos en el episodio Smitherings de la temporada anterior. Asimismo, podemos ver cómo la visita de Michael Smart, el cual recordemos es un candidato que se nos presentó en Demonio 79, ha provocado protestas. También podemos ver a un usuario denominado Lazy y a un usuario denominado Tusk the Kid. Tusk, recordemos que apareció y fue una de las víctimas del episodio Odio Nacional. Y Lazy claramente la recordamos por el episodio de Caída en Picada o Nosedive. Ambas referencias están bastante completas, ya que recordemos que Tusk había entrado en una polémica por decirle a un niño que no era lo suficientemente bueno imitándolo, lo cual claramente se puede ver en su nombre Tusk the Kid. Asimismo, vemos un hashtag que dice que no lo cancelen o que no pueden cancelarlo más específicamente. Por su parte, Lazy también dice que no puede creer cómo le quedó un pastel y que realmente está delicioso, lo cual puede ser una referencia específica a cuando comió una galleta con carita feliz y en realidad no estaba tan rica como ya lo decía. Así que sí, este pastel posiblemente es todo menos delicioso. Otra referencia la podemos ver en el despacho legal en donde John pide ayuda, ya que se titula Welcome to Spillane Legal, es decir, es un despacho titulado Spillane, el cual es el apellido de Victoria Spillane, la asesina en Oso Blanco. Por su parte también, de nuevo las referencias en los periódicos se hacen presentes en el episodio John y Sapphire. Específicamente podemos ver una referencia a TCKR y si ampliamos y limpiamos bien la imagen podemos ver que los servidores de San Junípero aparecen en la foto. Asimismo tenemos una referencia de nuevo a TCKR, específicamente a lo que son los granos o por así decirlo granos de memoria, que básicamente aparecen en el episodio Toda la historia de tu vida o Toda tu historia. Para finalizar tenemos la referencia evidente a Los Henry en el despacho de la CEO de Streamberry. Por supuesto, con el final del capítulo viene una referencia muy interesante y es que prácticamente se nos referencia a nosotros como parte del universo de Black Mirror, algo similar a lo que sucedió en Bandersnatch. Pero si esto no fue suficiente para ti, te comento que puedes entrar a la página www.youareawful.com y una vez en la página podrás hacer canon un póster sobre una serie de tu vida, tu propia referencia personalizada. Eso sí, recuerda leer los términos y condiciones. Hasta la próxima, un abrazo.